Bueno, buenas tardes a todos. En esta ocasión va a ser un placer doble para mí, en mi carácter de director del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y del área académica de nuestro querido Colegio de Abogados de San Isidro. Y digo doble por, primero, la condición afectiva de presentar un amigo personal, que eso ya excede, exorbita todo otro tipo de consideración. Estar con un amigo, poder compartir con él sus conocimientos y por sobre todas las cosas su afecto, ya tiene para quien les habla una trascendencia específica, y dentro de un rato vamos a ir al auditorio para que eso mismo seguramente Descarto va a sentir la gran cantidad de público que tenemos convocada. Voy a presentarles a mi amigo el profesor doctor Francisco Javier Abajo Olivares. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar acá. Gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que es un placer estar en este edificio, en el Colegio de San Isidro. Charlábamos antes que había tenido oportunidad de estar acá, pero hace ya unos cuantos años y en el edificio antiguo. Pero la verdad es que estas instalaciones no las conocía y os felicito sinceramente, porque verdaderamente te demuestra un colegio pujante, un colegio donde evidentemente hay ganas de trabajar y hay ganas de avanzar en el desarrollo de todo lo que es esta profesión. Bueno, eso es precisamente lo que intentamos hacer, y estas convocatorias y tu presencia acá tiene mucho que ver con ese nudo tan vinculante, tan trascendente, de propuestas académicas que le llegan al abogado de a pie, y también para aquellos que no necesariamente litiguen. El tema convocante de hoy, muchos ya lo conocen, pero de cualquier manera debemos decir que es un nudo central. Yo diría primero de la vida, en relación de las personas, su interactuación de los seres humanos, y después sí traspolado a un ámbito tan particular, tan paradigmático como es la relación de trabajo. Ustedes saben perfectamente bien que se trata de un contrato, de un vínculo relacional, pero que tiene a priori una asimetría que destaca que el trabajador, normalmente la persona física del trabajador, presta un servicio o ejecuta una obra o realiza un acto en una situación, cuando menos, de inferioridad negocial frente al llamado sujeto fuerte de la relación, que es el empleador. Entonces, siendo el tema de hoy el que el profesor conoce tan bien y nos ha enorgullecido y lo sigue haciendo con toda su biografía, su obra tan profusa, de tanto contenido social, es la violencia laboral en sus distintas expresiones, que ya seguramente nos lo va a explicar con mucha más propiedad que yo. Y en ese marco a nosotros se nos ocurren tres ejes en este breve reportaje para preguntarte, Francisco, aprovechando tu generosidad, tu experiencia y tu conocimiento. Brevemente, una definición del concepto de violencia laboral en sus distintas expresiones. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, el concepto de violencia laboral es un concepto muy amplio. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es algo que se da con una cierta frecuencia, cuando uno analiza algunos proyectos de ley o leyes vigentes a nivel provincial para erradicar la violencia laboral, y confunden distintas figuras o distintas problemáticas. El concepto de violencia laboral engloba figuras tan disímiles como el mobbing o acoso laboral, que es fundamentalmente lo que vamos a tratar hoy, el acoso sexual en el trabajo, el maltrato laboral, que sin ser acoso es una forma de maltrato o de destrato más o menos frecuente que se da en el lugar de trabajo, engloba problemáticas como la violencia estructural. Hay organizaciones que son perversas y que son maltratadoras, y que a veces algunas de ellas incluso buscan determinado personal jerárquico con determinado perfil para perpetuar determinadas maneras de comunicarse entre sí. Hay esquemas que, sin llegar a ese
a ese extremo, pero generan violencia y generan un cierto maltrato. Por ejemplo, pensemos en organismos públicos donde hay gente por contrato o por interinato que se prolonga durante 5, 6, 7 años. Cuando esos contratos, más allá de que estén hechos o no en fraude de la ley laboral, eso sería otro tema a analizar, pero cuando está llegando al punto de finalización de ese contrato, de ese interinato, los niveles de estrés, los niveles de angustia que genera en la gente son enormes. Y además abre la puerta a situaciones vinculadas con corrupción, con nepotismo, porque convengamos algo, más allá de lo que diga la Constitución argentina, lo cierto es que el principio de idoneidad no es el principio que predomina ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Seríamos muy necios si ignoráramos una realidad como el nepotismo, el amiguismo, en todas las estructuras. Entonces, a partir de esa realidad es donde se generan las distintas manifestaciones de violencia. Todo eso además lo podemos encuadrar dentro de lo que la doctrina denomina riesgos psicosociales. A todo esto le agregamos, por ejemplo, el estrés laboral, porque todas estas circunstancias que estamos hablando generan estrés, pero el estrés, que también puede acabar con la salud del trabajador, tiene focos especiales de gestión y de generación, que no necesariamente están vinculados siempre con la violencia. Tenemos en algunos ámbitos un tipo de estrés especial, que es el síndrome de burnout, del que vamos a hablar un poquito también hoy, simplemente mencionar alguna característica muy elemental. Es decir, forman un engranaje muy complejo de situaciones disvaliosas que afectan al trabajador en distintos aspectos. No olvidemos además que, como bien decía, más allá de las definiciones técnicas, el lugar de trabajo es el lugar donde mucha gente está más tiempo que en su casa. Tal cual. Es decir, la jornada de 8 horas, si es que se cumple, ¿no? Que yo creo que es casi un desideratum, sí, más que una realidad. Lo cierto es que hay mucha más gente que sale de casa muy temprano, llega muy tarde, está más tiempo con los compañeros de trabajo, con los superiores, atendiendo al público, que con su familia. Entonces, caramba, también las relaciones interpersonales dentro de esos entornos, sin duda, son un foco o de satisfacciones o de angustias. Entonces, todo eso vamos a ver un poquito a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, como ustedes verán, interesantísimo, no se la pierdan, aquellos que no puedan concurrir hoy, lo podrán ver después por los medios informáticos y las redes. Eso es lo que vamos a intentar hacer a partir de esta filmación. Bueno, con respecto a a propósito de lo que vos también decías, creo que ya lo venís respondiendo, ¿cuáles serían los efectos perniciosos que provocan el ser humano que trabaja? ¿Dónde ves vos los puntos más centrales? Yo creo que lo primero es tener en cuenta que afecta no solo a los trabajadores. Toda esta problemática afecta a los trabajadores, afecta a las familias de los trabajadores, afecta a las organizaciones donde se produce esta problemática y afecta en definitiva a la sociedad en su conjunto. Te pongo 2 o 3 ejemplos muy puntuales. ¿Cómo no? A ver, normalmente los efectos prolongados en el tiempo de una situación de acoso laboral, de hostigamiento laboral, te produce al trabajador efectos similares a los del estrés crónico. Todo eso conlleva un deterioro severo de su salud psicofísica. En su casa, cuando él llega, también afecta a su entorno, porque no vivimos en una burbuja. Entonces, cuando llega a casa de mal humor, angustiado, cuando el nene le grita un poco más alto de lo normal, en lugar de reaccionar como reaccionaría en condiciones normales, no, se vuelve de mal humor, le da un sopapo, entonces eso genera una discusión con la mujer, o viceversa, porque aquí cuando hablamos de violencia laboral, salvo la problemática puntual y concreta del acoso sexual en el trabajo, donde sí es cierto que todavía hoy hay un componente de género importante, el resto de las manifestaciones de hostigamiento laboral o de violencia laboral, salvo, ya te digo, acoso sexual o el techo de cristal como violencia estructural, en los demás el factor género realmente no es un determinante. En la organización también genera un daño, porque la víctima no trabaja al 100%, con lo cual el costo horas hombre es distinto.
el entorno no trabaja bien, porque están viendo lo que les pasa, y tampoco rinde un 100%. Caramba, estás trabajando en un lugar donde ves cómo persiguen a uno de tus compañeros y la organización no hace nada para salvaguardarlo. Por supuesto. Con lo cual todo eso se va generando y hay una serie de costos indirectos que vamos a ver hoy cuantitativamente. E incluso un dato que no es menor es que en las organizaciones de una cierta estructura, de una cierta dimensión, normalmente el responsable máximo, digamos, el hostigador máximo, no es el responsable máximo de la pirámide organizacional. Suelen ser personajes con cargos jerárquicos intermedios. Son tipos mediocres que han alcanzado una cuota determinada de poder y ejercen ese abuso de poder. Entonces también la organización pierde recursos. Y a la larga, eso es mucho más constatable en empresa privada que en empresa pública. Si yo tengo un departamento de una fábrica donde a partir de la llegada de un gerente empiezo a producir menos y la gente se me enferma, al final de mes el empresario mete la mano en el bolsillo y dice: caramba, tengo mucha más gente enferma, estoy metiendo mucha menos plata. En el Estado público, en el Estado nacional, provincial, municipal, en la administración pública en general, eso no se ve porque la plata es de todos. Entonces es como que se difumina, pero nos cuesta más a toda la sociedad. Y esa sociedad, además, las condiciones negativas del trabajo se potencian. Hay una utilización de recursos sanitarios que los empleamos en atender a las víctimas de estrés, a la gente que padece este tipo, que tendrían que estar utilizándose en otra cosa. Los costos anuales para la sociedad son enormes. Eso es algo que tampoco se toma conciencia. También vamos a ver algunos datos estadísticos a lo largo de la tarde de hoy, en Europa, en Estados Unidos, en fin, como para ver dónde hay estudios serios, porque ese es uno de los problemas que tenemos acá. En Argentina no hay estudios de campo serios que nos permitan hacer tampoco política de campo, con lo cual es muy difícil poder adoptar políticas públicas cuando no sabemos qué nos pasa. Nos intuimos que nos pasa, pero realmente no hay estudios en profundidad objetivos que nos permitan hacer una radiografía y un diagnóstico correcto de situación. Bueno, justamente, y ya para ir finalizando este primer paso del encuentro de hoy, esa falta de estadísticas, de registros, que uno tiene que decirlo también, o por lo menos a modo de sospecha, que por algo no existen, cosa que sería muy perversa y muy dolorosa. Pero muy realista. Pero muy realista. Vos, desde tu capacidad, desde tu visión o como asesor, ¿qué recomendarías hacer? A ver, primero, que se nominalicen algunos fantasmas, que se dejen claro que la culpa no siempre es del empleador, que el empleador también es víctima, porque acá al primero que hay que convencer de que esto también le cuesta dinero es al empresario, al empleador, que piensa que cuando hablas de cualquier problema vinculado con acoso laboral o violencia laboral estás mandando a las tropas contra el empleador. No es así. Eso es lo primero. Qué bueno esa reflexión. Lo segundo, a nivel de Estado, es que si uno quiere un Estado moderno, tiene que tener, por ejemplo, una buena ley nacional de empleo, donde sea el principio de idoneidad el que prime de verdad. Eso eliminaría muchos ámbitos perversos que se convierten en caldo de cultivo para que se generen estas problemáticas. Segundo, sancionar y dejar en claro que hay un nivel de tolerancia cero contra este tipo de conductas. Haría falta una buena ley, pero buena. Los proyectos que ha habido, yo tuve la posibilidad de participar en dos proyectos. Lo sé. Bueno, esos dos proyectos tuvieron sus aplausos, sus críticas. La verdad es que por alguna razón no se siguió trabajando en los mismos, ni siquiera para mejorar aquello que era mejorable sin duda. Y los otros proyectos que ha habido, algunos verdaderamente dejan pasar una posibilidad de oro y se quedan más en lo cosmético que en la cuestión de fondo.
Entonces, tener una ley cosmética que a la larga va a ser funcional a los hostigadores, me parece que para eso prefiero no tenerla, y seguir en manos de una jurisprudencia que ha ido incorporando cada vez más este tipo de problemáticas. No sé qué pasará si, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo pasa al ámbito de la ciudad. Pero bueno, ese sería otro tema como para analizar qué pasa con toda esa jurisprudencia generada a lo largo de estos años. Volviendo a la otra parte, necesitamos análisis serios, estudios de campo serios, profundos, interdisciplinarios, que abarquen ámbito público, ámbito privado, las distintas provincias a nivel nacional, y con todo eso poder hacer un diagnóstico correcto. Hay, a nivel internacional, hay distintas herramientas, hay distintos procesos. Algunos habrá que adaptarlos a una idiosincrasia como en la Argentina, porque obviamente no es lo mismo el esquema noruego, que en Noruega pudo haber funcionado maravillosamente y no tiene nada que ver la personalidad, la realidad, la idiosincrasia noruega con la Argentina. Pero la base puede ser la misma, debidamente adaptado. Por ejemplo, o sea, es a título de comentario. Es decir, yo creo que es necesario abordar la problemática, saber de qué estamos hablando, que desde el propio Estado se adopten determinadas medidas, que en los proyectos de ley, por ejemplo, se sanciona a aquellas empresas que han caído una y otra vez en denuncias confirmadas de violencia laboral, de maltrato laboral, en una especie de lista negra de proveedores del Estado. Igual que algunos lo sacan de proveedores del Estado por otras cuestiones, ¿por qué no? Es una forma, creo que sería una buena forma también de fomentar prácticas limpias relacionadas con esta problemática dentro de los proveedores del Estado. En fin, creo fundamentalmente una verdadera voluntad política, que muchas veces dudo que exista, fundamentalmente porque creo que es políticamente correcto hablar de esta problemática, tener determinados ámbitos donde se supone que se habla de esta problemática, pero realmente cae en papel mojado, porque creo que a mucha gente no le interesa verdaderamente abordar estas cuestiones. Primero porque a lo mejor tienen que hacer una denuncia a su cuñado, a su primo, a su sobrino. Entonces eso no es fácil, no es agradable. Pero yo creo que si se quiere dar pasos para tener un país en serio, la calidad bien entendida empieza por casa. Entonces creo que tendrían que abordar este tipo de cuestiones ya sin tapujos, y dando hacia afuera también una imagen precisamente de eso, de tolerancia cero. Creo que ese sería un buen paso. Realmente provoca el pensamiento, la reflexión. Una última cosita, ¿qué rol le ves a los sindicatos en el abordaje y ayudando a la resolución de este tipo de conflictos? A ver, acá hay tres patas, una de ellas son los sindicatos, fundamentalmente. A ver, tenemos la pata Estado, tanto en lo que hace al empleo público como a la función de contralor del trabajo del ámbito privado, a los empleadores y a los sindicatos. Son las tres patas que tienen que funcionar. Lamentablemente, y lo digo con mucho dolor porque saben que yo soy asesor de algún sindicato de empleo público, hay veces que yo recibo consultas de gente que cuando fue a llevar la problemática al sindicato se encontró con el sindicato, estaba del lado de la patronal. Así es. Entonces, o que la persona denunciada resulta que era amiga o que se conocía, no, es muy complicado. Entonces, por parte de los sindicatos también tiene que haber un nivel de tolerancia cero, pero de tolerancia cero de verdad, para adentro y para afuera, y trabajar en conjunto. Eso es algo a veces que cuesta mucho trabajo plantear, entender o aceptar, y es, a ver, forman parte todos del mismo barco. El empleador necesita de los trabajadores. Si no tiene trabajadores, la fábrica cierra. Los trabajadores necesitan del empleador. Si el empleador decide mañana bajar la cortina y marcharse a las Islas Caimán, los tipos se quedan sin laburo. Entonces, a ver, trabajemos de la mejor manera todos.
Es decir, no es el enemigo. La lucha de clases como tal, me parece que quedó en la historia. Creo que es algo que debe ser superado, más allá de problemáticas que hay de trabajo esclavo. A ver, hay otro tipo de cosas que los árboles no nos deben impedir ver el bosque. El tema de fondo es que acá formamos todos parte del mismo partido. Del partido, hablando de parte deportivamente, pero además deportivamente, ¿no? A ver, formamos todos parte del mismo engranaje social. Sin duda que los sueldos tienen que ser mejores, las condiciones de trabajo tienen que ser mejores. Muchas veces me decías cómo estamos parados. A ver, el problema, y ese es un problema macro que tiene Argentina, vinculado con inflación, vinculado con descreimiento de las instituciones, es que lo urgente no te deja tiempo para lo importante. En otros lugares, los sindicatos discuten condiciones de trabajo, mejoras en las condiciones de trabajo. Acá tienen que desgastarse discutiendo cuál va a ser la mejora económica para que la inflación no se coma los sueldos. Y eso desgasta y desgasta mucho. Entonces, eso es lo que afortunadamente en otros lugares está superado. O está superado, o la sociedad lleva a superarlo, o las condiciones llevaron a superarlo. Pero lo cierto es que se pueden sentar a negociar cómo vamos a trabajar. Acá vamos a tener mejor ventilación, vamos a tener más calefacción, las sillas van a cumplir las normas de ergonomía necesarias para que la gente no le duela la espalda cuando está... No, acá con suerte pides que la silla tenga asiento, porque lo que te está preocupando es llegar a fin de mes porque tu salario ha tenido una pérdida adquisitiva enorme. Entonces, a ver, son cuestiones muy complejas y que hacen a todo el andamiaje. Dentro de esas condiciones de trabajo está todo lo vinculado con los riesgos psicosociales. Que además, a ver, y por si a alguno le quedaba alguna duda, la violencia laboral, el maltrato laboral, el hostigamiento laboral constituye una vulneración sistemática de derechos fundamentales del trabajador. No solo del artículo 14 bis, que habla de las condiciones dignas y equitativas de labor, porque no es digno ni equitativo que te persigan, que te humillen, que te maltraten, que te ninguneen, sí. Sino además todo el bloque federal constitucional, todo lo que son los tratados y convenios internacionales de los que forma parte y suscribió Argentina. A ver, cuestiones como el derecho a la salud laboral, a la mejor condición de trabajo, a que el lugar de trabajo no sea un lugar donde la gente se te enferme, y se te enferman mal, a veces con riesgo severo de vida, o con riesgo de pérdida de la empleabilidad, con unos niveles de consecuencias psicofísicas enormes, gente que quede inhabilitada para seguir trabajando. Entonces, creo que hay que sentarse en algún momento para empezar a analizar todas estas cuestiones dentro de un concepto macro. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿Se trata de un mensaje social o no? Gracias, Francisco. Gracias a vosotros. Nos vemos en un rato en el auditorio. Nos vemos en un rato. Buenas tardes.